Shalom, mis hermanos. Shikun 2020, el Concilio Judío-Mesiánico Internacional tiene en bien presentar un tema primordial dentro de la fe de nuestro pueblo, los injertados en Israel. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la posición de aquel no nacido como judío? ¿Forma parte del pueblo de Israel? ¿Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones? Pues estas respuestas son las que daremos a través de las conferencias que se impartirán. En realidad, todos somos coherederos del reino del Altísimo. Hashem no tiene hijos de segunda clase. Recordemos lo que dijo Rab Shaul: si sois del Mashiach, linaje de Abraham eres. Voy a exponer un tema muy importante como es: ¿qué papel desarrolla el extranjero dentro del pueblo de Israel? Además, que es un tema muy interesante que fortalece nuestra identidad en la fe de nuestro padre Abraham. Primero voy a desenvolver este estudio o exponer esto con la ayuda de Hashem desde un material muy bueno como lo es el documento Coherederos del Rabino Tinhei, y luego también desde lo que el Eterno nos ha proporcionado y en particular me ha proporcionado para poder compartir con su pueblo. Que el Altísimo sea ayudándonos a todos y que todos podamos entender el mensaje de las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, la salvación o entrar en el reino del Creador es entendido como una gran fiesta, pero dentro de este reino o dentro de esta gran fiesta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los que se sientan a la mesa? ¿Quiénes son los que sirven? ¿Qué papel nosotros compartimos dentro de esto? ¿Cuál es nuestro estatus para los que no nacimos en cuna judía, los que no nacimos en el Estado de Israel? ¿Cuál es nuestro estatus? ¿Tenemos derechos? ¿Tenemos obligaciones? ¿Tenemos los mismos derechos que los demás? ¿Las mismas obligaciones que los hijos de Israel? Pues la respuesta evidente es sí. Simplemente somos parte de la familia del Altísimo. Y como familia, todos nos sentamos en la misma mesa, porque todos somos hijos, tanto los nativos de Israel como los que la Escritura denomina los extranjeros. Para entender esto, nosotros tenemos que precisar lo que significa la palabra ger según las Sagradas Escrituras. Y la palabra ger significa extranjero. Claro que sí, extraño, desconocido o transiunte. A veces la palabra ger se mezcla con otras palabras para darle una definición más acertada. Pero, ¿qué es un ger o qué es un extranjero en el pueblo hebreo? Para que este ger forme parte del pueblo de Israel y haga parte de las promesas y obtenga la misma fe, el judaísmo tradicional rabínico ha establecido algo que le denomina conversión. La conversión a través de un acto o una ceremonia religiosa en el cual se niega toda fe anterior y se acepta la fe hebrea, para que venga a ser un pleno de Israel, para que venga a tener el estatus de judío. Pero la pregunta ¿es la voluntad del Creador que todos los extranjeros necesariamente pierdan su estatus para poder ser parte de esta promesa? La respuesta es no. Puede ser un hijo de Israel y un creyente en la palabra del Altísimo siendo ecuatoriano, peruano o chino. De tal manera que nosotros veremos en la Escritura para diferenciar entre un extranjero simplemente que está pasando por el pueblo de Israel en tiempos bíblicos, que reside en Israel, y uno que reside en Israel y acepta las normas y la fe del pueblo hebreo. Para esto la palabra Hashem, la Torah, hace referencia a la palabra hebrea Toshab, Ger Betoshab. ¿Qué es Ger Betoshab? Ger Betoshab es alguien o un extranjero que habita, un extranjero que habita en el pueblo de Israel, que toma para sí la misma fe y las mismas obligaciones y por ende tiene derechos en el pueblo hebreo. Nosotros vamos a ver en Levíticos 17:15
Vamos a ver nosotros una diferencia con Devarim o Deuteronomio 14:21. Levíticos 17:15, por ejemplo, habla de una relación del ger, del extranjero, una relación con la palabra de Hashem, una obligación igual al del pueblo judío. Por ejemplo, dice, cuando una persona come un animal que muere o es desgarrado por bestias, ya sea nativo o extranjero, se lavará la ropa y se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la noche. Entonces él quedará limpio. Esta normativa es tanto para el nativo o para el extranjero, dice aquí el ger. Es decir, que tanto el nativo como el extranjero tienen la misma obligación. Más sin embargo, nosotros vemos en Devarim 14:21 que dice, no comerás nada que muera por sí mismo. Puedes dárselo al extranjero que esté en tu ciudad para que pueda comerlo, o puedes venderlo a un extranjero, Nosri, porque eres un pueblo santo para el eterno tu Eloa. Mientras que en Levíticos 14:15 lo incluye al extranjero, en Deuteronomio Devarim 14:21 como que excluye al extranjero de cierta obligación. ¿Cuál es la diferencia? Que el extranjero del cual está hablando en Deuteronomio 14:21, en hebreo dice la ger asher bishareija, es decir, un extranjero que está a las puertas, no un ger betoshat. Un ger betoshat es alguien que reside dentro de las puertas y que asume para sí la misma relación que tiene Israel con Hashem, el mismo compromiso. Mientras que alguien que está a las puertas, un extranjero que está a las puertas, no tiene las mismas obligaciones. Desde un punto sociológico, la Torá o la Tanakh establece la diferencia entre estos extranjeros. Entre el extranjero, ger, betoshat, y el extranjero que habita solamente en las puertas. La ger asher bishareja, aquel que habita en las puertas. Ahora nosotros también vemos en la literatura rabínica, para poder entender mejor esta diferenciación entre el ger betoshat, el que reside, y el que está en las puertas, la literatura rabínica ha establecido otro concepto que no está en la Tanakh, pero que consta en la literatura rabínica como el ger hasadí, el gentil justo o el extranjero justo, el que está dentro de las puertas. ¿Será que simplemente es un gentil justo el que está dentro de las puertas? ¿O es alguien que adquiere una posición dentro del pueblo de Israel, que asume el mismo compromiso? Porque hablar de un gentil justo para la literatura rabínica es aquel que, por ejemplo, se sujeta a las 7 leyes de Noah y que no obligatoriamente tiene que cumplir la Torá. Ese es el concepto judío para un gentil justo. Un gentil justo no tiene obligación de guardar Shabbat, por ejemplo. Mientras que nosotros vamos a ver que en la Tanakh, este extranjero, como lo hemos visto en Levítico 17:15, no solamente es un gentil justo desde la perspectiva rabínica, sino que este gentil justo es ni más ni menos uno que adquiere los mismos derechos que el pueblo de Israel. Es decir, alguien que guarda Shabbat, alguien que se cuida de no comer sangre, por ejemplo. De tal manera que para poder entender a gran magnitud sobre el asunto del gentil o el extranjero que está dentro de las puertas de Israel, que está sentado, que reside en la ciudad de Israel, para poder entender, nosotros tenemos que ir a las Escrituras cuando dice en la Escritura que salió de Israel, salió de Egipto una multitud mixta. Pero para entender sobre la multitud mixta, vamos a ver primero el sentido de Israel. ¿Qué es Israel? Porque ¿en dónde es que ingresa el extranjero en sí mismo? Para entender a esta multitud mixta que ingresa al pacto con Hashem. El nombre de Israel por primera vez está dado en Génesis 32:28, y el concepto general que se le da al nombre de Israel es el que contiende con Eloah. El nombre de Israel es un nombre que es dado por Hashem directamente por medio de su enviado, quien le cambia el nombre Jacob y le pone por nombre Israel. A este individuo, a nuestro padre, Hashem le cambia el nombre. A uno le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. De ahí que los hijos de Jacob serán denominados como precisamente los hijos de Israel. No obstante, en Éxodo 4:22 pasa de una situación individual en que uno se llama Israel a una situación colectiva de todo el pueblo.
donde en Éxodo 4:22, por primera vez, el Eterno le da una connotación del nombre a un asunto nacional. Entonces deja de llamarse simplemente los hijos de Israel para convertirse, como dice aquí, Israel es mi primogénito, hablando de todo el pueblo. Ya no solo los hijos de Israel, sino Israel como un ente, como un pueblo entero. Es decir, que ser Israel tiene que ver tanto con un individuo como con un colectivo, pero que está ligado a una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa que le fue dado a nuestro padre Abraham, el pacto abrámico. Bené Israel, hijos de Israel, es un término con el cual se ha denotado o se ha nombrado al pueblo judío a lo largo de la Tanat, en especial en los 5 primeros libros de la Torá, desde Shemot hasta Devarim, los 4 libros. Nosotros vemos que el nombre con el que se lo llama continuamente es hijos de Israel para denominar tanto a hombres como a mujeres. En Éxodo 12:38, los hijos de Israel, que es llamado como una nación toda, estos hijos de Israel estaba compuesto también por una multitud mixta. Pues en Éxodo 12:38 dice, en la narrativa del Éxodo, es claro que sale de Egipto una multitud mixta. ¿Por qué mixta? Es decir, nativos y personas no nativas de entre el clan judío, de entre el clan hebreo. Nativos y no nativos. Por eso es mixta. Pero esta multitud mixta es llamado en Éxodo capítulo 19, verso 2, Israel. No dice, primero dice que sale una multitud mixta, pero en Éxodo 19:2, en Shemot 19:2, dice, acampó allí todo Israel. Fue una designación de esta multitud mixta a darle un nombre que Hashem le dio como todos los hijos de Israel. Acampó allí todo Israel. En Éxodo 12:51 dice, y ese mismo día Hashem sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus huestes. Eso está en Éxodo 12:51. Mientras que en Éxodo Shemot 12:38 está hablando de que sale una multitud mixta, en Éxodo 12:51 nos narra que esta multitud mixta es nombrada por el Eterno como simplemente Israel. Israel es un nombre que fue dado por fe, es un nombre que tiene que ver con la fe, con el pacto y con la promesa, más con la identidad de un clan. Es lo que debemos entender, que en principio tiene que ver como un acto de fe. Le fue cambiado el nombre Jacob como un acto de fe basado en la promesa que el Eterno le había dado a Abraham Avinu y confirmado en Isaac Avinu. De tal forma que para cuando Jacob se le cambia el nombre que se le pone a Jacob es para cumplir aquel propósito con el cual él había venido a este mundo y que sus hijos, los hijos de Israel, cumplan también ese propósito, por el cual ahora son todos denominados Israel juntamente con esta multitud mixta que sale de Mizraim o de Egipto. Nosotros vemos que de hecho, para confirmar esto, en Éxodo 19:8, si nosotros vamos a Éxodo 19:8, dice que todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron todo el pueblo? Cuando dice todo el pueblo la Torá en Éxodo 19:8, Shemot 19:8, no está haciendo una separación entre los nativos y los extranjeros, sino que dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. El nativo junto con el extranjero constituyó el pueblo del pacto que recibió la Torá en el monte Sinaí. No solo que los nativos recibieron este pacto, sino también los extranjeros que habían salido con los nativos. Es así que todo Israel hizo un compromiso. Nosotros somos hijos de Israel por la fe. Algunos de nosotros somos descendientes judíos y otros por conversión que habrán venido a la fe, pero todos somos uno solo, Israel. El que viene a la fe de nuestro pueblo no pierde su estatus de extranjero, sino que más bien como extranjero viene a formar parte del pacto. Y el nombre que les ha dado Hashem a todos los creyentes de ese pacto como un solo pueblo y nación se llama Israel. Génesis 12, donde está basado el pacto mosaico o el pacto sinaítico, habla de las bendiciones
y promesas que Hashem le dio a nuestro padre Abraham y por ende a sus descendientes. A la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y especialmente, en último lugar, pero lo más importante, algo que sobresale, es la siguiente bendición, que es donde está fundamentado el pacto sinaítico, cuando dice: en ti serán benditas, Benibrejú, que también significa injertadas, todas las familias de la tierra. En ti, es decir, en Abraham Avinu, los extranjeros tenían cabida. En Abraham Avinu, en los descendientes de Abraham Avinu, en el Mashiach, en el Mesías, en los hijos de Israel, serían bendecidas todas las familias de la tierra. No necesariamente tenían que pasar por un proceso de conversión, sino por un proceso de fe, como Rab Shaul Pablo lo está graficando en el libro de los Gálatas, que es por la fe que nosotros adquirimos la salvación. Pues claro, porque no es un acto de conversión religiosa, sino que es un acto de fe, de creer al Dios de Israel y que yo soy parte de ese pacto. De eso es de lo que se trata. Para entenderlo nosotros mejor, tenemos que visualizar qué hace el extranjero dentro de Israel, cómo es que es parte de este pacto. Dice el rabino Tinhei, voy a leer textualmente: pero que el ger es considerado un miembro del pacto, recibiendo tanto los privilegios como las responsabilidades del pacto. Está claro de las actividades en las que se involucra y las consecuencias del pacto asignadas a él. El ger participa en el Shabbat y las fiestas anuales y requiere observar los estatutos de la Torá. Nosotros podemos ver en Devarim 31:12 que el ger, o sea, el extranjero, el no nativo, trae sacrificios a Hashem. También lo vemos en Levíticos 17:8, en Levíticos 22:18, en Números 9:14, en Números 15:14, que no está permitido comer sangre. En Levíticos 17:11 al 13, que se vuelve impuro al comer carne de animales mortecinos o desgarrados. En Levíticos 17:15 participa el extranjero que no es nativo de Israel, pero que está formando parte de este pacto, participa en el ritual de la ceniza de la novilla roja, de la vaca colorada, en la Parashá Jucat, en Números 19:10. Recibe también la pena de muerte por idolatría o por maldecir a Dios, en Levíticos 22 y 24:16. También participa en el perdón corporativo por los pecados, en Números 15:26. Y también el extranjero, el que no es nativo, puede ser aislado de la comunidad por desafiar a Dios, Números 15:30. Para ser cortado uno debe ser parte de él, y puede ser cortado, separado, si no cumple, si desafía al Creador del universo, tal como lo fuera un nativo de Israel. En otras palabras, decir, según la Escritura, ger betoshat, un extranjero que reside, no es lo mismo bajo el concepto de ger sadit, un gentil justo que está dentro del pueblo hebreo. Que hay gentiles justos de las naciones, pues claro, que no están dentro del pueblo hebreo. Pero aquel que está dentro del pueblo hebreo, que participa del Shabbat, no puede ser considerado simplemente un ger sadit, un gentil justo, sino que tiene que ser considerado como un hijo pleno, como parte del mismo pacto. De tal manera que la literatura rabínica le define como un ger hasadit, un gentil justo, aquel que puede convivir con Israel, pero que no necesariamente tiene el mismo estatus hasta que haga un proceso de conversión en donde pierde su estatus de ser extranjero y se convierte en un judío pleno. La voluntad de Hashem es que seamos hijos plenos y no simplemente miembros religiosos plenos de una sociedad, sino hijos plenos. Y el estatus de hijo pleno nos lo da única y exclusivamente la Torá. ¿O cuál fue la conversión religiosa la ceremonia religiosa que hizo Ruth, la madre de Melech, David, la madre del Mashiach?
Ruc la Moabita, como dice la Escritura. Ruc la Moabita, quien era de Moab, pero vino a ser una hija de Israel, en el momento que ella confiesa por fe, tu pueblo será mi pueblo y tu Eloa será mi Eloa. A eso se refiere el Rab Shaul, cuando el Rab Shaul dice que nosotros somos salvos por fe. Claro que sí, porque no se trata simplemente de una ceremonia religiosa. Estaba durmiendo el día de ayer mientras me despertó un verso de la Torá. Y ahora entiendo por qué, y esta es la oportunidad de decir lo que Hashem me da. Guarda, por tanto, el mandamiento. ¿Cuál es el propósito primordial? ¿Cuál es el propósito primordial de la Sagrada Escritura? Guardar el mandamiento. El propósito primordial no es ser parte de una religiosidad, sino que el propósito primordial es ser parte de la misma fe, parte del pacto abrámico, de la promesa dada a nuestro padre Abraham: en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros somos injertados en la familia de Abraham, automáticamente también somos parte del pacto sinaítico, del pacto mosaico, porque también allí los extranjeros juntos con los nativos dijimos: haremos y escucharemos. Nosotros también hablamos todos juntos allí. De tal manera que nuestra misión será de vida, nuestra misión es guardar, por tanto, el mandamiento. Que el mandamiento esté por encima de la tradición y que la tradición nos ayude a entender la Torá. Todo lo que en la tradición está y que nos ayuda a guardar el mandamiento está bien. Pero si nosotros simplemente, religiosamente o culturalmente queremos guardar algo y nos separamos un poco del mandamiento, entonces ya estaríamos chuecos, ya no estaría bien. Simplemente así. La voluntad del Eterno es que todos podamos entender quiénes somos en el reino de Hashem. Que podemos ser hijos de Israel siendo ecuatorianos, siendo peruanos, siendo norteamericanos, siendo de cualquier parte del mundo, siendo chinos. Podemos ser nosotros los hijos de Israel, pues hijos de Israel se le denominó a los extranjeros que habían salido de Egipto y a los nativos del pueblo hebreo. Esa es nuestra auténtica identidad. Nuestra auténtica identidad tiene un nombre y se llama Benei Israel. Y Benei Israel está compuesto por extranjeros y por nativos. Gálatas 3:15 de hecho habla que este pacto mosaico está de acuerdo o fusiona juntamente con el pacto abrámico por la fe, por medio del Mashiach, que es un descendiente del linaje de Abraham. Entonces dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que en Gálatas 3:15 nos muestra que es por la fe en nuestro Padre, la fe en Hashem, por medio de nuestros padres, en este caso por medio del Mashiach, que nosotros venimos a formar parte de este pacto. Dice la Escritura: si sois del Mashiach, linaje de Abraham eres. Y Mateo dice que Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el Mashiach son bienvenidos todos los extranjeros. ¿Por qué bienvenidos? ¿O cómo es que somos bendecidos todos? Pues por la fe. ¿Y qué conlleva esa fe? Esa fe conlleva pactos. El pacto abrámico, que es confirmado en el pacto sinaítico. El pacto abrámico, que habla de que Hashem bendecirá al pueblo hebreo, y el pacto sinaítico de la misma manera. Por esa razón, nosotros vamos a analizar un poco entre el pacto abrámico y el pacto sinaítico. Por ejemplo, el pacto abrámico. Número 1, la promesa de una relación especial. Hay una promesa de una relación especial. Ser Eloa para ti y tus descendientes. Eso está en Génesis 17:7. Pero el pacto mosaico también trata lo mismo. La promesa de una relación especial es un especial tesoro. Éxodo 19:5. Seré tu Eloa y tú serás mi pueblo. Levítico 26:12. ¿Se dan cuenta? El ser especiales para Hashem tanto está en el pacto abrámico como el pacto sinaítico entregado a Moshe. En el pacto abrámico dice que la posesión, habla sobre la posesión de la tierra. Eso está en Génesis 15, 18, 19. En el pacto mosaico
habla de la posesión también de la tierra, en Éxodo 23, del 20 al 23, y en Levíticos 26, 42. En el pacto abrámico habla de la promesa de un aumento en el número, Génesis 17, 6. En el pacto mosaico, la promesa de un aumento, también de un aumento en número del pueblo, en Levíticos 26, 9. En el pacto abrámico, habla de establecer el pacto con los descendientes de Abraham como un pacto eterno con los descendientes de Abraham. Si sois del Mashiach, linaje de Abraham eres, recuérdalo. Levíticos 26:9 habla de confirmar el pacto con las generaciones que continúan. En el pacto abrámico, la promesa de bendición se encuentra en Génesis 12:2, 26-24 de Génesis. En el pacto mosaico también habla de la promesa de bendición en Devarim 11:26. En el pacto abrámico, las naciones serán bendecidas. Está en Génesis 12:3, Génesis 18:18, Génesis 22:18, Génesis 26:4, Génesis 28:14. Las naciones siendo bendecidas, es decir, formando parte de este pacto. En Isaías capítulo 2, verso 3 Isaías 51:4 habla sobre el pacto mosaico, en donde habla de que Israel será una luz, una bendición para las naciones. Entonces usted se da cuenta la relación que hay entre el pacto mosaico y el pacto abrámico. No son dos distintos. No es uno que habla de una cosa y el otro de otra cosa. No, sino que hablan de lo mismo. La confirmación del pacto abrámico se lo ve en el pacto mosaico. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tiene que ver con una multitud mixta que se presentó en el monte Sinaí y dijo: haremos y escucharemos. De tal manera que fusionan los dos pactos. Por eso es que en Gálatas Rab Shaul habla sobre los pactos. A los de Éfeso, Rab Shaul habla sobre los pactos. Entonces, nosotros vemos lo que dice el rabino, otro texto del rabino Tinhei que me agradó mucho en su libro, que dice: nadie negaría que los gentiles son visualizados en el pacto abrámico. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si el pacto abrámico incluye a los gentiles, entonces también es necesario que los gentiles tengan la Torá. Porque la Torá, pacto mosaico, es el medio dado por Eloa para preparar su pueblo para recibir la bendición prometida a Abraham. La bendición de Eloa viene sobre los justos, no los malvados. Si las naciones deben ser bendecidas por Eloa, deben ser hechas justas, lo que significa que deben caminar en los estatutos y ordenanzas de Eloa. Lo que quiere decir el rabino Tinhei aquí en este texto es que si el pacto abrámico habla de que todas las naciones tienen que ser bendecidas, en Abraham Avinu, en nuestra familia, la familia de Israel, esto es a través de ser justos. Y la única forma de ser justos es guardando los preceptos y las ordenanzas de Eloa, las que le dio a su pueblo Israel. Recuerda, somos los hijos de Israel, Benei Israel. Si nosotros recordamos aquellas promesas, aquel juramento que hizo el pueblo frente al monte Eibal y Gerizim, antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, los hijos de Israel hicieron una promesa frente al monte Eibal y frente al monte Gerizim. Ahí estaban todos. Ahí estaban también tomando juramento los extranjeros y los nativos, es decir, todos los Bené Israel como un solo pueblo. Por eso es que la Torá fue dada en el desierto para incluirnos a todos y no fue dada precisamente en la tierra de Israel. Pero asimismo, la tierra de Israel acepta a los hijos de Israel en su tierra. Claro que los extranjeros, si bien es cierto, hablando sociológicamente, cuando entran a la tierra de Israel, toman la situación, por ejemplo, del huérfano, de la viuda y del levita. El levita, por ejemplo, no tenía una posesión física de la tierra dentro del territorio hebreo. Entonces, el extranjero que entraba a la tierra de Israel no tenía precisamente el derecho a la tierra, pero podía convivir en un espacio de tierra como los demás hebreos. Se les daba un espacio de tierra a los extranjeros que abrazaban la fe o la Torá. Por eso dice aquel que reside contigo. Pero es que de hecho el hijo de Israel plenamente no tenía todos los derechos, por ejemplo, al comprar o adquirir una tierra, por siempre adquirirla, sino hasta
determinado tiempo, como nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras, en el año Yobel o Jubileo, tanto al nativo, quien fuera, se devolvía la tierra a su dueño anterior, según la tribu a quien se le había repartido. De tal manera que el extranjero puede residir, al igual que el levita, dentro de la tierra de Israel, tener un espacio, pues sí, en donde este extranjero pueda abrazar la fe, porque el propósito es abrazar la fe. No obstante, en las naciones, los que hemos venido a la fe hebrea, muchos han venido como extranjeros y otros han regresado a casa como descendientes. Pero ¿qué es lo que une el uno al otro? ¿Acaso el uno es mayor que el otro o el uno es más especial que el otro? Si algo nos hace especial a todos, es que todos guardamos la Torá. Todos estamos en las mismas condiciones. La única diferencia entre el descendiente y el no descendiente es que el descendiente está obligado de por sí a volver a su raíz, a su naturaleza, regresar a la fe donde ya estuvo, ¿verdad? Y hay promesas en la Escritura en donde Hashem nos haría retornar. Pero también hay promesas para el extranjero, como está escrito en Sejaría: 10 personas de las naciones tomarán del manto de un judío y dirán: iremos contigo. Así que no hay problema si eres descendiente o no lo eres. Lo importante es que tengas la fe de nuestro padre Abraham, que siendo incircunciso fue llamado, siendo incircunciso creyó, y luego pues obviamente por la fe guardó los misbot, como lo es también la Brit Milá y la circuncisión. Efesios del 11 al 13, el gentil ha estado lejos, pero ¿quién ha sido acercado a través de la fe en Yeshua? El gentil ha sido acercado. Por lo tanto, recuerden que anteriormente ustedes, los gentiles en la carne, dice Efesios 11 y 13, esta es nuestra posición. Ustedes, los gentiles en la carne, que se llaman incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, gentiles llamados por los judíos, circuncisión que se realiza en la carne por manos humanas. Recuerda que en ese momento estaba separado del Mesías. O sea, vivías como incircunciso, vivías como gentil, vivías como no judío, vivías como no hebreo, vivías fuera del pacto, dice aquí, porque estaba separado del Mesías. En otras palabras, acercarnos al Mesías es lo que nos hace parte de esta fe. Antes estábamos excluidos de la comunidad de Israel. Ojo, dice Efesios que el Shaul está hablando y dice que antes estábamos nosotros excluidos de la comunidad de Israel. Es decir, que ahora ya no estamos excluidos, ahora somos parte. Y extraños a los pactos de promesa, a los pactos, plural, pactos, pacto abrámico, pacto mosaico. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Haremos y escucharemos, dijeron los extranjeros, los nativos, frente a Ar-Sinaí. Estábamos sin esperanza y sin Eloa en el mundo, pero ahora en el Mesías Yeshua, tú que antes estabas lejos, has sido acercados por la sangre del Mesías. Hemos sido acercados por la sangre, por el sacrificio que hizo el Mesías, por el corbán, por el sacrificio expiatorio. Por eso es que Rab Shaul habla del sacrificio expiatorio, habla de la fe en el libro de los Gálatas, que no es otra cosa que acercarnos a guardar los mandamientos de la Torá para ser justificados y santificados. Solo así estamos siendo apropiados al pacto abrámico. Cuando nosotros abrazamos la Torá, entonces somos parte del pacto abrámico, en aquella promesa que dice: en ti serán injertadas, en ti serán bendecidas, Benibrejú, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Gálatas 2, 11 al 12. Habla, por ejemplo, dice lo siguiente, voy a leer aquí textualmente, lo que también me pareció muy importante, el comentario del rabino Tinhei sobre la discusión de Pedro y Pablo en relación a los extranjeros dentro del pacto. Cuando Pablo confrontó a Pedro en Gálatas 2, del 11 al 12, usted lo puede ver, todo fue acerca de la cuestión de compañerismo en la mesa, es decir, la regla o la halajá sobre quién podría comer con quién, y particularmente el tema de judíos y no judíos comiendo juntos. Para Pablo, la posición de Pedro era incorrecta y no podía sostenerse ante las noticias de redención. Pedro aparentemente había comido con los gentiles creyentes hasta cierto punto, pero cuando estuvo en la presencia de los hermanos judíos que seguían una regla diferente que prohibía comer con no judíos, se retiró.
¿Por qué esto sería tan significante en la mente de Pablo? ¿Por qué se disgustó tanto Pablo porque esto hizo Pedro? Que se retiró cuando vio a los que venían de Jerusalén, a los judíos que venían y observaban todo. Pedro se sintió comprometido y dijo, no, pues yo estoy comiendo con gentiles, la regla judía tradicional es no comer nada con gentiles. Pero es que estos no eran cualquier gentiles, de acuerdo a la liturgia, de acuerdo a la halajá judía tradicional. Hasta gentil justo te puedo aceptar, pero ya comer contigo, imagínate. Entonces estos no eran simplemente gersadit, un gentil justo, estos eran gentiles conversos, que se habían convertido no bajo un proceso religioso, sino que se habían convertido por un acto de fe al Eloa de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces le daba el mismo estatus de cualquier Bené Israel, de cualquier hijo de Israel, y obviamente que ahí sí nos está permitido, porque entonces comer entre hijos de Israel no hay idolatría. Entonces por eso Pablo se disgusta, porque él reconocía que el compañerismo en la mesa era un asunto central del pacto, el compañerismo en la mesa. Entonces dice en Mateo 8:11, te digo, mire la declaración es fuerte de nuestro Mashiach Yeshua, dice, te digo que muchos vendrán del este y el oeste a reclinarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, que el reino de los cielos tiene una mesa en donde está Abraham, en donde está Isaac y donde está Jacob. Esa mesa es el pacto en el cual nosotros hoy comemos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿cómo es que en nosotros serán benditas todas las familias de la tierra? Pues sencillo, serán benditas guardando la Torá. Somos benditos cuando guardamos la Torá, cuando guardamos los mandamientos. Cuando usted va al libro de Barín, dice allí que si nosotros guardamos los mandamientos del Eterno, seremos bendecidos. Hay una sección en Devarim o Deuteronomio, capítulo 28 al 30, sobre las bendiciones y maldiciones. Y la única forma que seamos bendecidos, los hijos de Israel, es decir, nativos y extranjeros, es guardando los mandamientos del Eterno. De tal manera que cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es guardando los mandamientos de Hashem. Zacarías 14:16, así dice el Señor de los ejércitos. ¿Será que vendrán pueblos, incluso los habitantes de muchas ciudades? Los habitantes de una ciudad irán a la otra diciendo, permítanos ir de inmediato y suplicar el favor del Señor de los ejércitos, yo también iré. Los pueblos de la tierra quieren seguir a Hashem, es una profecía de Zacarías 14:16. Zacarías 8:22 y 23 dice, en aquellos días 10 hombres de todas las naciones agarrarán las vestimentas de un judío diciendo, déjanos ir contigo porque hemos escuchado que Eloa está contigo. De tal manera, mi hermano, que no se trata de negar nuestra identidad cultural donde pertenecemos, sino que como está escrito en el libro de los Salmos, todos los pueblos de la tierra te alabarán. Desde cualquier parte del mundo tú puedes ser un hijo de Israel y vienes a formar parte de la familia de Abraham Avinu. De tal manera que también la forma correcta de nosotros aprender para ser justificados por la fe es guardando los mandamientos de la Torá. Ya lo dijo Yeshua HaMashiach en Yohanan capítulo 4, y este es un verso que me ha estado dando vuelta en la cabeza todos estos días. Cuando dice, vosotros no sabéis lo que adoráis, mas nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Siempre y cuando nosotros aprendamos de nuestros hermanos mayores, entonces nosotros vamos a formar parte de este pacto, quienes tienen la experiencia. Por eso Rab Shaul dice que a ellos les es dado la adopción, la promesa, la promulgación de los pactos al pueblo de Israel, y es ahí donde nosotros hemos sido puestos como parte de ellos. Somos todos, conformamos Israel. Ciertamente Israel fue endurecido en parte, dijo el rabino Shaul, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Un solo pueblo. Efesios 4:5 habla, dice, un solo pueblo, una sola fe, una sola tevilá, un solo pueblo, un solo Señor, una fe, una tevilá. Somos uno solo. Hashem, grábate esto, Hashem no tiene hijos de segunda clase. Hashem no tiene hijos de primera y de segunda clase. Todos somos simplemente hijos de Hashem. Los extranjeros dentro del pueblo de Israel, para entenderlo mejor, toman una posición como de adoptados dentro del pueblo judío. La adopción en la Tanakh
es muy preciada. Nosotros ahí vemos cómo Jacob, por ejemplo, toma sobre sus rodillas a Efraín y Menasés y dice: estos serán mis hijos como Rubén y Simeón. O sea, ¿cuál es la situación de adopción? El darle legítimamente el lugar, el derecho legal de hijos. Pero cuando Rab Shaul habla sobre la adopción, sobre la adopción, nosotros estamos viendo de una posición que toma el rabino Shaul para hablar en relación al pueblo de Israel, porque es que el Eterno mismo al pueblo de Israel lo toma como un adoptado. Fíjate tú, porque mira lo que dice, en el Éxodo es visto por Ezequiel como un acto de adopción. Entonces la palabra del Señor vino diciendo: hijo de hombre, sobre Ezequiel, haz saber a Jerusalén sus abominaciones y di: así dice Hashem, Eloa, a Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Imagínate, hitita. Le está recordando el origen del pueblo de Israel. Es decir que así como el Eterno empezó con Abraham, que lo sacó de Ur Kasdim, así mismo a muchos los ha sacado de diferentes partes del mundo, colombianos, peruanos, australianos, ¿verdad?, checoslovacos, a todos los está sacando y todos formamos parte de la misma familia de Abraham. De la misma forma como Hashem Hakadosh Baruj Hu sacó a nuestro padre Abraham, a muchos está sacando las naciones. Eso está, y dice luego también en Levíticos 25:23, dice lo siguiente: la tierra además no se venderá permanentemente, porque la tierra es mía, porque ustedes no son más que extraños y extranjeros conmigo. Igerim, Beto, Shabin, Aten y Adi. Ya. Dice, son más que extraños y extranjeros conmigo. Es decir, la tierra no se venderá para siempre, le dice al pueblo hebreo, sino que así como ustedes son para mí extranjeros en la tierra, así mismo se venderá por un cierto tiempo. Ya sabemos que es hasta el año del Yobel, el año del jubileo, cada 50 años, ¿verdad? Entonces, el plazo máximo que se puede vender la tierra en Israel es hasta 50 años. De tal manera que el Eterno está tratando a Israel de esa manera como extranjero, y por otro lado dice: trata bien al extranjero porque tú fuiste extranjero. Qué importante es entender nuestro estatus, que con los hijos de Israel todos somos iguales. Nuestro nombre, Bené Israel. Dice: ¿quiénes son los israelitas a quien pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la entrega de la Torá? ¿A quién? Y el servicio del templo y las promesas. ¿A quién? A Israel. Romanos 9:4. ¿Ya? ¿Qué pertenece a los hijos de Israel? La adopción como hijos. Es decir, que nosotros tomamos el mismo estatus como hijos dentro del pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel en un momento determinado tomó la misma posición al venir delante de Hashem, de un individual que era de Ur Kasdim, de Ur de los Caldeos. El Eterno saca una nación, y esta nación fue extranjera en Egipto, y el Eterno los saca de allí y los convierte en una nación plena, con derechos, con obligaciones, con mandamientos, con ordenanzas en el desierto. Pero en el desierto no solamente estaban los nativos, también estaban los extranjeros, y todos por la fe conformaban los Bené Israel. Como hijos de Israel, todos estamos incluidos en el pacto. Como hijos de Israel, todos hicimos un juramento en el monte Sinaí. No somos hijos de segunda clase. Durante la pandemia, mis hermanos, Hashem Hakadosh Baruj Hu me dio un mensaje muy especial, que hable sobre las buenas noticias de redención. Y esto es lo que nosotros hacemos en estos días. El Concilio Judío Mesiánico Internacional promulgamos la fe en Hashem por los méritos en Yeshua. Hablamos de las buenas noticias, de las buenas nuevas de redención, como lo dijera Rab Shaul en sus días, que somos salvos por fe y por gracia. Pues la gracia y la fe consiste en que ahora hemos sido acercados a Hashem por medio del Mashiach para guardar los mandamientos de la Torá, para que por medio de los mandamientos, por el cumplimiento de la Torá, nosotros podamos ser santificados. Y la Torá dice, una ordenanza para todos los Bené Israel es: sed santos porque yo soy santo. Que Hashem te bendiga. Recuerda, Hashem no tiene hijos de segunda clase. Shalom Bajeset, paz a vosotros.